Estamos siendo bombardeados por cantidades de noticias, investigaciones y saberes de todo tipo a cada segundo, lo cual exige que aprendamos a filtrar esa información, analizarla y elegir aquella que nos sea más útil, tarea que necesita del pensamiento crítico. Si eres un buscador de sentido y ahora mismo te encuentras algo confuso con respecto a qué disciplina, método, corriente espiritual o información deberías utilizar para conseguir la vida que quieres y volver a sentirte bien, no te preocupes. Esa confusión es totalmente normal y el hecho de que te estés preguntando esto es un síntoma muy bueno de que estás madurando a un nivel mucho más profundo de lo que imaginas. Soy Sandra González, experta en coaching y reinvención profesional, y te voy a hablar de qué es y para qué sirve el pensamiento crítico para que así puedas aprender a analizar la información de la que dispones y ya no te dejes llevar más por todas esas teorías o métodos engañosos que aparecen cada día ante tus ojos en Internet. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a tu alrededor. Y es el tipo de pensamiento que debes utilizar para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que podrías tener sobre un tema. La palabra crítico proviene del griego krienin, que se puede traducir como separar. De ahí que el pensamiento crítico implique analizar la realidad separada de tus sentimientos y de tus prejuicios. Esto es, de todo lo que se te ha inculcado o que has elegido creer como verdad absoluta. Así pues, recuerda, tener un pensamiento crítico implica que seas objetivo a la hora de analizar la información que se revela ante ti. Desde un punto de vista práctico, podríamos definir el pensamiento crítico como el proceso mediante el cual usas tu conocimiento y tu inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema determinado. ¿Para qué sirve desarrollar entonces un pensamiento crítico? Pues verás, el pensamiento crítico presenta muchas ventajas. En general, te ayuda a impulsar el pensamiento reflexivo y por tanto a no tragarte al pie de la letra lo que lees o aprendes en Internet. Así pues, desarrollar un pensamiento crítico contribuirá a que seas más diestro a la hora de pensar y reflexionar sobre cualquier tema, clarifiques tu comprensión de eso que estás investigando o que te interesa, mejores tu capacidad de autoaprendizaje y que puedas crear lazos entre diferentes ideas. Además, esta forma de pensamiento influye directamente en el desarrollo de habilidades blandas como la humildad, ya que serás del todo consciente de los propios límites de tu conocimiento. La autonomía, ya que dominarás tu propio proceso de razonamiento en lugar de solamente repetir como un loro lo que has escuchado decir a tu maestro o a tu gurú. La entereza, es decir, la valentía para abandonar estereotipos o creencias infundadas y también para aceptar verdades que sí están contrastadas, aunque no las compartas al principio. Y por último, el pensamiento crítico te servirá también para desarrollar tu empatía y así tener facilidad para ponerte en el lugar de otras personas y entender sus planteamientos, aunque no los compartas. En resumen, el pensamiento crítico te permite tomar conciencia de tus propios pensamientos para así poder analizarlos e interpretarlos de forma efectiva. Esto es imprescindible para poder actuar de manera honesta con respecto a tu pensar y tu sentir en tu relación con los demás. Bien, ¿y cómo puedes desarrollar tu pensamiento crítico? El desarrollo del pensamiento crítico se divide en varias fases. La primera es la fase irreflexiva, donde no eres consciente de que existen problemas en tu pensamiento, no percibes aún incongruencias en tu interior. La fase 2 es la fase retadora. En ese momento empiezas a tomar conciencia de que existen divergencias en tu pensamiento. Es una fase muy importante a tener en cuenta porque lo que suele ocurrir aquí es que empiezas a, por ejemplo, desencantarte con esa corriente espiritual o esa disciplina que seguías a pies juntillas y en la que creías totalmente sin cuestionarla. Así pues, la vida en su inmensa sabiduría te muestra que hay cosillas que no cuadran con esa verdad que tomaste como absoluta en su día. Y es ahí justo cuando te encuentras ante el filo de una navaja, pues corres el peligro de ir corriendo a buscar una explicación en tu verdad universal precisamente para no tener que pasar por el incómodo trance de tener que dudar de la misma y tener que pasar de nuevo por quedarte huérfano de sentido y significado. Pero la buena noticia es que si quieres crecer y evolucionar, tienes aquí la oportunidad de pasar de seguir siendo un mero buscador de sentido a convertirte en un idealista inteligente y aprovechar esta fase para retar y para cuestionar esa verdad absoluta que tanto has defendido hasta ahora. De ti depende qué camino seguir.
La tercera fase es la fase del pensador principiante. A partir de esa toma de conciencia sobre algunas incongruencias que has detectado en tu modelo de cognición o corriente espiritual, intentas empezar a cuestionarte más tus propias verdades. Pero por el momento solo lo haces de manera esporádica. La cuarta fase es la fase del pensador practicante. Ya reconoces totalmente la necesidad de practicar este nuevo modo de procesar la información a través del pensamiento crítico y te propones aplicarlo sobre lo aprendido hasta ahora y para todas las informaciones que llegan a ti a diario. La quinta fase, la del pensador avanzado, a medida que practicas el pensamiento crítico, avanzas en tu habilidad de autocuestionamiento y en el desarrollo de tu pensamiento. Y por fin, la fase 6, la del pensador crítico maestro. Ya haces una práctica constante y duradera de este pensamiento, lo tienes por tanto interiorizado y lo aplicas en todas y cada una de las facetas de tu vida. Bien, pero ¿cómo lo hago, Sandra? Te estarás preguntando. ¿Cómo puedo desarrollar mi pensamiento crítico y avanzar a lo largo de esas 6 fases? Bueno, pues lo primero, mantén una mente abierta. Todos tenemos nuestras opiniones sobre lo que nos rodea. Sin embargo, para pensar de forma crítica es necesario que tengas en cuenta que tu opinión o la explicación que la sociedad o que tu maestro o gurú ofrecen puede no ser la única, ni tampoco la más certera. Y hacer esto es más complicado de lo que parece. Vas a tener que hacer uso de muchísima madurez para permitir en tu mente la aceptación o al menos la consideración de otras posturas, por muy diferentes que sean de la tuya propia. Intenta entrenar la empatía. Ser capaz de ponerte en el lugar de otros facilita entender cómo han llegado a las conclusiones a las que han llegado. Una actividad que puede facilitar la empatía es la realización del role-playing, o el teatro, o la comunicación de emociones y pensamientos a los demás. Participa activamente en debates, siempre y cuando al confrontarte en ellos, consideras y abrazas las opiniones, creencias y datos encontrados por otras personas. Si solo vas a dejar tu opinión pero no eres permeable a otros puntos de vista por temor a que tu verdad se desmorone, no funcionará. Evita los efectos rebaño, pero también el efecto rebelde. Muchas personas se suman a una opinión debido a que es o bien apoyada por la mayoría o bien ignorada por la mayoría. Es necesario que tu pensamiento no se vea influido por el hecho de que otros presten más o menos atención al hecho o información en cuestión. Busca y compara elementos contradictorios. Esta es la que a mí mejor me funciona. Y es que buscar 2 opiniones confrontadas y luego analizar cada una de ellas te permite observar qué puntos débiles tienen cada una de esas 2 argumentaciones. Y esto te va a ayudar a abrir más tu mente, a abrirla a la posibilidad de empezar a poner en duda tu propia verdad. Investiga y fórmate. A ver, para discutir algo es necesario que sepas de qué estás hablando. Estar informado te va a permitir poner en perspectiva las informaciones que recibes cada día, tanto las que te da tu gurú o maestro, como las que te estoy dando yo, como las que lees en redes sociales o escuchas en los informativos. Aprende a separar la información de lo que ésta te provoque. Las emociones nos ayudan a dar un significado interno a lo que nos sucede y vivimos. Sin embargo, en muchos casos provocan que nos comportemos o pensemos de determinada manera únicamente en base a dichas sensaciones. Esto te puede llevar a considerar como única verdad solamente aquellas informaciones que te hacen sentir bien o que te reconfortan, a pesar de no tener ninguna solidez ni ser demostrable. Y cuidado con seguir siempre lo que dicta tu intuición. La intuición es algo así como el resultado del procesamiento inconsciente de la información, es decir, es algo así como un análisis interno de la información que a nivel consciente no has podido procesar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta intuición también puede estar sesgada. Así que mi recomendación es que no tomes como válida información o verdades solamente porque te resuene o porque es que me hace sentido o porque intuyo que es que la cosa va por ahí. La resonancia y la intuición no sirven para eso. Utilízalas más bien para ser más curioso y más creativo, no para dictar verdades o sentenciar opiniones contrarias a la tuya. En conclusión, el pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar, ya que te ayuda a resolver problemas de una mejor manera. Te hace más analítico, te ayuda a saber clasificar la información en viable o no viable,
te hace más curioso y te hace querer saber e investigar más acerca de temas de tu interés. Cuando desarrollas este tipo de habilidades, desarrollas también muchas otras capacidades de tu cerebro, como la creatividad, la intuición, la razón, la lógica, entre otras. Así que, si no quieres seguir siendo una veleta que depende de la opinión o verdades de otros y quieres seguir creciendo y madurando para construirte una vida con sentido y significado, empieza ya a aplicar estos consejos y, sobre todo, comienza ya a cuestionar todo eso que consideras como una verdad absoluta. Ni te imaginas cuántas cosas hiper interesantes te estás perdiendo, te lo digo por experiencia. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.